al plazo que corre en la obra. En este caso, la obra tenía un plazo de 24 meses y la obra comenzó, fíjense, el 7 del 2 del 2018. ¿Sí? Y actualmente sigue. Bueno, hubo un montón de cosas en el medio que ahora no voy a poner a explicar, pero después sobre el final lo explicaremos. Pero fíjense, la orden de servicio número 1 se adjunta a la presente del libro de los servicios el acta de inicio firmado el día de la fecha 7 del 2 del 2018. Acá hay un error porque la orden de servicio tiene una fecha anterior al acta de inicio, con lo cual esto fue corregido después, obviamente. Pero bueno, ese acta de inicio, para que ustedes sepan, es un documento en donde figura la obra que se está iniciando, la fecha y todos los actores, digamos, que son responsables de la obra, tanto el representante técnico como el comitente, como el director de obra, indican que en tal fecha se da inicio al plazo de obra. Y ahí empieza a correr todos los trabajos de la empresa constructora y el plazo. ¿Sí? Esta obra tenía, como les decía, un plazo de 24 meses, ¿sí? Y aproximadamente tenía 9.300 metros cuadrados, juntando todas las partes que teníamos que construir, ¿sí? Con un monto aproximado en esa época de 255 millones de pesos. Y bueno, y previamente a todo esto, nosotros como dirección de obra y el comitente, preocupados, nos citan a una reunión y empezamos a diagramar cómo va a ser esta infraestructura de producción de la obra, ¿no? Porque ustedes imagínense que esto, al no ser una obra nueva, digamos, no es un terreno pelado, en donde la empresa constructora tiene todo a su merced como para posicionarse. Este caso es un edificio construido ya. Es la Casa Rosada, que es el edificio más emblemático de la Argentina, ¿sí? En el centro de la ciudad. O sea, imagínense que cualquier movimiento dentro de la obra que podía llegar a salir mal o que haya inconvenientes, íbamos a salir todos en todos los diarios de Buenos Aires. Entonces, el comitente estaba muy preocupado por este tema. Y también otra de las dificultades o particularidades que tenía esta obra, que al diferencia de la segunda etapa, que la segunda etapa, como ya les dije, era todo este ala que ustedes ven acá arriba, que yo estoy marcando con el mouse, si no sé si se ve, pero era todo un área, digamos, cerrada en sí misma, es decir, que podíamos entrar a ese lugar y estar solamente adentro de ese lugar. En cambio, en la etapa 2, la obra como que se desperdigaba en distintos sectores de la obra, tanto en el subsuelo como en los ascensores que iban a aparecer luego, y en la planta baja, en el primer piso, en el segundo piso y en la terraza. O sea que estábamos un poquito en cada lado. Con lo cual era un problema eso, porque imagínense que la obra tiene un movimiento constante, ¿sí? La gente se traslada de un lado para el otro, hay materiales que se mueven y demás, y la Casa Rosada sigue funcionando, digamos. Eh, la gente seguía trabajando, etcétera. Entonces el comitente nos cita antes a nosotros y en una reunión y nos dice, bueno, empecemos a diagramar cómo van a ser los accesos y cómo van a ser la puesta de obradores dentro de la obra, etcétera, etcétera. Así que eso fue una reunión previa al comitente con nosotros, con dirección de obra, para diagramar eso, y luego, cuando la empresa constructora ya ganó la licitación y vino a conocer la obra, tuvimos una reunión como para comentarle este tema y que la empresa constructora asiente a nuestro pedido de, mira, estuvimos viendo esto como para colocar los obradores, veamos la manera de verificarlo y que ustedes estén de acuerdo y lo presenten como parte de la documentación ejecutiva, que después voy a explicar cómo era ese tema de la documentación ejecutiva. Pero acá en este plano, ustedes van a ver el plano de la terraza de Casa Rosada para que se ubiquen. En la parte izquierda es la calle Rivadavia, la parte, no, digamos, de arriba norte es todo lo que es Paseo Colón y la plaza. En la parte derecha tenemos la calle, la avenida Irigoyen, y por la parte de abajo es el acceso de Balcarce que todos conocen por la plaza. Fíjense que nosotros como dirección de obra accedíamos por el acceso de Balcarce 50, en un momento accedimos por Balcarce 50, que es el acceso histórico de Casa Rosada, y en otro momento accedimos por Balcarce 24, que es la puerta que está al lado, a la izquierda. Eso fue cambiando a medida del tiempo porque
el comitente iba, perdón, dentro de Casa Rosada iban cambiando de lugar por X cuestiones, ¿sí? Así que nosotros como dirección de obra teníamos como un acceso, digo, entre comillas, privilegiado, porque entrábamos con acceso de huella y demás, y entrábamos por el patio de las Palmeras, era todo más lindo. En cambio, la empresa constructora debía entrar por aquí, por la parte de Irigoyen, que era como el acceso a proveedores de la Casa Rosada. Por ahí entra todo lo que son proveedores entran, no sé, mesas, sillas, comida, bueno, todo lo que es un acceso a proveedores. Y ese era el acceso de la empresa constructora. Y en ese caso decidieron, o decidimos nosotros conjuntamente con el comitente y la empresa, que los obradores de la empresa, como ustedes ven, estaban ubicados en el patio que da de la vereda de Irigoyen, que muchos de ustedes seguramente si pasaron por ahí lo vieron. Estaba ubicado en este sector, el obrador de la empresa constructora, ¿sí? Ellos tenían dos oficinas, dos containers grandes, digamos, uno era la oficina técnica de ellos, particularmente dicha, y la otra era como una sala de reuniones, ¿sí? Todos los obreros entraban por la parte de Irigoyen y cada obrero todos los días tenía que entrar a Casa Rosada, pasar por el escáner, como cualquier individuo que entra a Casa Rosada, y una vez que se le tomaba el nombre y se le verificaba que era él, recién ahí podía entrar a la obra. Con lo cual, imagínense 50 personas por día entrando al escáner, teniendo que tomarle el DNI, viendo si tenían algo en el bolso, etcétera, X cosa, bueno, toda esa gestión se tenía que hacer día a día, con lo cual los tiempos de la obra, si bien a priori la empresa constructora quizás no lo sabía todo esto, porque yo imagino que cuando la empresa constructora, al igual que ustedes están haciendo en el trabajo práctico, que están empezando a diagramar su obra, a empezar a cotizarla, pero en el segundo cuatrimestre la van a programar. La empresa constructora cuando programó esta obra, yo estoy seguro que no tuvo en cuenta todos estos tiempos improductivos que iba a generar trabajar en Casa Rosada, ¿sí? Casa Rosada tiene mucho tema burocrático interno que en cierto modo perjudicó a los tiempos de la obra y es uno de los factores que incidió en el plazo de obra que se extendiera un poco, ¿sí? Después hubo cosas, digamos, típicos de obra que pasan imprevistos, situaciones del comitente que ha dicho que, por ejemplo, a veces nos pasaba mucho que teníamos que parar la obra por algún ruido, ¿sí? Qué sé yo, había un acto presidencial en el Salón Blanco o había una reunión importante porque el país estaba cayendo abajo y había que haber silencio y ningún taladro podía funcionar, entonces la obra se paraba, básicamente, así literalmente se paraba. Entonces esos tiempos que se paraba, después para la empresa constructora eran ampliaciones de plazos a futuro, ¿sí? Por eso, bueno, se fue como estirando un poco la cosa. Pablo, ¿te puedo hacer una Pero, pregunta? sí, El por favor. horario, el horario de trabajo, ¿te acordás cómo era? El horario de trabajo, sí, buena pregunta. El horario de trabajo de la empresa constructora, ellos entraban más o menos 7:30 de la mañana, los obreros, para empezar a trabajar entre 8 y 8:30, ¿sí? Y se retiraban alrededor de las 17:30, 18 horas. Eso era la empresa constructora. Nosotros como dirección de obra teníamos otro horario. Yo particularmente entraba a 8:30, 9 de la mañana y me iba a 4:30 de la tarde aproximadamente. Y ahora les voy a contar un poco cómo era el- el tiempo con mis otros compañeros, pero básicamente ese era el tiempo, digamos. Eh, Era un tiempo también que había que avisar, ¿sí? Porque amén de esta pregunta, tanto el comitente, si bien el comitente es, como yo le decía, es una oficina dentro de Casa Rosada, en este caso el comitente no deja de ser un comitente, digamos, no sé cómo decirlo, itinerante, porque el comitente ese cuando cambia el gobierno, ese comitente es como al ser un cargo político esa oficina, ese comitente ya no va a estar más. Entonces, y la Casa Rosada tiene como un sistema de seguridad, por ser digamos, la Casa de Gobierno y demás, que se llama Casa Militar, que son personal que está fijo en la obra más allá del gobierno que esté de turno, ¿sí? Y toda esa Casa Militar es la que custodia todo el acceso a Casa Rosada, de cualquier persona, digamos. Tanto nosotros como los mismos empleados de Casa Rosada, todos tienen que pasar por el filtro de Casa Militar para ingresar, ¿sí? Y después está la policía, que es el que
custodia, digamos, el perímetro externo de Casa Rosada. Pero todo esto, Casa Militar que yo le digo, es quien custodia, digamos, desde el muro, del primer muro hacia adentro de Casa Rosada. Por lo tanto, los horarios también era medio complicado, porque si uno quería trabajar de noche, había que hacer un montón de papelerío para trabajar de noche, porque imagínense, Casa Rosada vacía, tenía que haber gente controlando, pispeando, porque todo era, imagínense, cuando empezamos, todo era, no sé, acá poníamos los obradores, por ejemplo, y tenía que estar destapado porque tenían miedo que pongan una bomba abajo del obrador y nadie lo vea, ¿entendés? A ese tipo de nivel estábamos. Después como que la obra empezó a fluir en la Casa Rosada y como que todos nos fuimos acostumbrando a ese movimiento y ya se fue haciendo como más laxo. Pero al principio era, che, ¿ustedes quieren poner una caja acá? No, pero hay que hacerle una inspección de bomba, tiene que venir el bombero, bueno, era todo así. Entonces era complicado al principio. Imagínense Pablo, acá atrás, sí, no, no sé si después lo vas a comentar, pero bueno, si había días que no se pudieran hacer algún tipo de cosas, sí, quizás sí, lo vas a comentar después. sí, sí. Eh, Imagínense acá atrás era la zona de acopio de materiales, ¿sí? Que muchos de ustedes, seguramente todo esto que estoy contando lo han visto porque se veía todo de afuera. Toda esta parte de zona de acopio de materiales al principio, imagínense, mira, acá donde yo estoy señalando, acá a 10 metros, en esta parte está la oficina del presidente, en esta esquina, en la esquina de Paseo Colón y Rivadavia. Entonces, todo este lleno de materiales, bolquetes, containers y etcétera, estaban a 15 metros del presidente. Imagínense, la gente de Casa Militar estaba muy preocupada por eso, porque al no conocer a la empresa y ustedes tengan en cuenta de que esta obra fue la mayor intervención en mucho tiempo de Casa Rosada. Nunca hubo una obra tan grande dentro de Casa Rosada. Siempre hubo refacciones de una oficinita, cambiar algún tipo de mueble, qué sé yo, pero una obra que entre en la empresa constructora, se Me, posicione po- con me pongo, obradores. me Sí. pongo plomazo y te interrumpo una vez más y nada más. No, dale. Esto que dice Pablo tiene el antecedente. A todos los empleados, incluyendo a nosotros, pedían un certificado de antecedentes penales. Dale. Y si el empleado tenía antecedente penal o una contravención, no se le permitía el acceso. Esto estaba manejado por la Casa Militar y por el Regimiento de Granaderos, por lo cual es un área fortificada, para decirlo de alguna manera. En ese lot, en esa cuestión, entre otras cosas, estaba definido el horario, el trabajo y las condiciones de la gente que entra al trabajo. Es que exactamente, Juan. Y hoy Es en lo que se día todo, considera un edificio de seguridad 4. El máximo nivel de seguridad es el 4, que es la Casa de Gobierno. o sea, ni más ni menos, ¿no? Obviamente que este es lógico porque está dentro el presidente y el vicepresidente y el gabinete más importante de la plana política, digamos. Eh, y amén de esto que dice Juan, hoy todos los edificios públicos, para empezar a trabajar, lo comento esto por el Ministerio de Obras Públicas, te pide también antecedentes penales, más allá de que seas un empleado. O sea, creo que todo el mundo ahora tiene que hacer este sistema de antecedentes penales. Bien, entonces le decía, al principio esto fue una preocupación, digamos, nada que no se pudo resolver, pero fue una preocupación. Y todos esos tiempos, imagínense, la empresa constructora los desconocía a la hora de proyectar. Cuando estaban los arquitectos en su computadora programando la obra, no tenían ni idea de lo que se iban a enfrentar administrativamente y cómo iba a incidir en los tiempos, ¿no? Con lo cual fue un punto de tensión entre tanto nosotros como dirección de obra con la empresa constructora, porque usted imagínense, la empresa constructora lo que quiere es cumplir con el plazo, ¿sí? En el tiempo pactado, porque, digamos, cotizó la obra en base a eso. Cuando empezó a ver que al principio los tiempos empezaron a estirarse y estas dificultades empezaron a aparecer que no tenía en cuenta, bueno, empezaron ciertas tensiones que las fuimos acomodando, digamos. Yo como comentario, trabajar con la constructora que trabajamos en esta segunda etapa, la verdad que fue un placer, no hubo tantos problemas, sí hubo obviamente que cada uno defiende sus intereses, pero nada que no se pueda resolver. La primera etapa sí tuvo un poco de complicaciones, la empresa constructora era un poco más áspera, ¿sí? Con lo cual hubo un par de choques, pero eso será otra observación de obra. Eh, ¿Qué más? Y acá un tema importante que hay en este plano, fíjense en la parte del centro, que era un área importante de intervención de obra, en este cuadrado que era la parte de ascensores, esto eran todo lo que eran los baños, con el comitente
decidimos que la mejor ubicación para la oficina de la dirección de obra era en este patio que ustedes ven acá, que es el patio del aljibe. Ahora les voy a mostrar más fotos. Pero este patio que se ve acá es el patio del aljibe de Casa Rosada, en donde el comitente vio con buenos ojos que nos posicionáramos nosotros como oficina técnica de la dirección de obra, ¿sí? Y también era un punto estratégico que se podía colocar un montacargas, en este caso este cuadradito verde, que incluyera tanto planta baja, primer piso, como segundo piso, para que la empresa constructora suba los materiales por ahí y tenga un pasillo y pueda atacar estos dos sectores muy fácilmente, sin interrumpir el paso cotidiano de la gente que trabajaba en obra, ¿no? Que esto era lo que más le preocupaba al comité. Nosotros tuvimos que ponernos una oficina aparte porque, digamos, cada recoveco de Casa Rosada cotiza en bolsa y no hay lugar para nada, no entra nadie, digamos, y entonces tuvimos que poner un obrador externo y ubicarnos ahí. Voy a pasar a la próxima. Acá hay unas fotografías. Esta fotografía que ven acá arriba es de la parte trasera, ¿sí? En la parte de Paseo Colón, donde estaban todos los obradores digamos, de la parte operativa de la obra, de la parte de los obreros. Todo esto tenía que estar vallado, porque imagínense que por esta calle que ustedes ven acá, la complicación, había dos complicaciones. Una era que debajo de este solado que ustedes ven acá, de pórfido, está el Museo de Casa Rosada. El Museo de Casa Rosada, el comitente tenía mucho miedo en este sentido, ¿por qué? Porque no sabían exactamente qué espesor tenía este solado hasta el museo, con lo cual cargarlo de mucho peso era una preocupación para todos. Imagínense poner obradores todo y que terminemos dentro del museo y va a ser una catástrofe. Con lo cual eso tuvo que haber un montón de cateos, hubo cálculos hasta que se pudo determinar que la empresa constructora podía acoplarse en esa manera. Todo eso es, imagínense, todo lo que estoy contando se lo cuento rápido ahora, pero fueron días de análisis y tiempo que la empresa constructora fue perdiendo. O sea que empiecen a contar todos estos tiempos improductivos y en esto me detengo que qué importante es para la empresa constructora hacer un conocimiento previo de cómo se manejan las cuestiones en la obra, ¿no? Cómo conocer previamente todo el terreno, en este caso todo el edificio, puede llegar a ser como una cosa positiva como para el futuro en la programación y no tener inconvenientes. El otro problema que teníamos en este sector era que, acá lo ven vallado, que este era el único sector de escape del presidente, ¿sí? Cuando el presidente tiene algún problema o hay alguna manifestación pesada en Plaza de Mayo y tiene que escapar básicamente, más allá de que ahora el helipuerto estaba inoperativo y por eso no se podía ir por ahí, digamos, escapes en el sentido, tiene que ir a una reunión, o sea, olivos de urgencia, eso también es un escape, digamos, no es escape por hacer cosas malas, a eso me refiero. Tenía que salir por ese sector, entonces ese sector debía estar casi despejado totalmente, no tiene que caminar nadie por ahí, entonces hubo que vallarlo, y también hubo que poner un policía en la puerta ahí para que nadie se pase para el otro lado, porque eso era como tierra que no se podía tocar. Entonces, era un inconveniente. Después acá, en la parte derecha, ven el montacargas que yo le comentaba, que incluía los 4 pisos de la Casa Rosada, perdón, los 3 pisos de la Casa Rosada, que es el planta baja, primero y segundo, ¿sí? Acá viene una escalera que es la que los operarios subían para ir a los distintos pisos, ¿sí? Y este es el montacarga propiamente dicho. Este montacargas también tuvo su particularidad porque al ser de esta altura, que acá quizás no está Darío, pero por ahí alguno de ustedes me puede ayudar, Juan, por las características del montacarga y la altura que tenía, debía tener un cálculo estructural esto, ¿no? No es que uno alquila el montacarga y lo trae y lo coloca en la obra, no. Bueno, este montacargas debía tener un cálculo estructural y la empresa constructora debía entregar mediante nota de pedido, ¿sí?, el cálculo estructural del montacarga que iba a colocar y para colocarlo en la obra tenía que tener la aprobación de la dirección de obra. ¿Sí? Con lo tanto también
es un tiempo también que se pierde entre contratar el montacarga, hacer el cálculo estructural, que la dirección de obra lo apruebe, después tener que traer todas las materiales a la obra, que ahora les voy a contar que hay otro filtro más para traer materiales a la obra, porque no es solamente estaciono el camión en la puerta y entro. Eso tenía su proceso administrativo que también era una pérdida de tiempo para la empresa. ¿Sí? Si bien pérdida de tiempo, me estoy refiriendo a 1 o 2 días, ¿no? Pero esos 1 o 2 días son, cada segundo que corre en la obra es vital. Por lo tanto, eran tiempos improductivos. Y acá ven, perdón, vuelvo para atrás, era el nexo que tenía la empresa desde el patio exterior, que era perdón, que está acá afuera, ¿sí? Hacia adentro de Casa Rosada, porque acá hay un muro con este patio, era el acceso que tenía la gente para ingresar. Acá lo ven de afuera, que esto muchos de ustedes seguramente lo habrán visto. Este andamio acá era para sostener la descarga de materiales que venía de la terraza para las demoliciones y demás. Acá para poner todos los escombros en los bolquetes. Este espacio que ven acá es la escalera que utilizaba la empresa constructora, los obreros y nosotros para, desde esta parte externa, entrar adentro de Casa Rosada. Y acá hay un tema también. Acá hay un tema. La empresa constructora, nosotros le pedimos que esto lo vallen con una media sombra y demás, o con algo más opaco para que, digamos, no impacte tanto en la fachada de Casa Rosada, sino que se vea como algo más sutil. Pero desde Casa Militar, esto que yo le decía que son los custodios del presidente dentro de Casa Rosada, nos pidieron la particularidad que estos andamios en un costado sea visible. Sea visible, ¿por qué? Porque imagínense que estas personas de Casa Militares están merodeando por este pasillo, ¿sí? Y ellos debían ver todo el tiempo quién estaba subiendo y quién estaba bajando esa escalera. ¿Por qué? Porque se les puede colar cualquier persona de afuera y se les mete a Casa Rosada por ahí. Entonces ellos debían controlar eso y fue